¿qué tal? Bienvenidos a todos. Espero que el audio se escuche bien. De todas formas, les recuerdo que tenemos el chat abierto por si en algún momento pierden la conexión, tienen alguna duda, aquí estaremos, ¿vale? Entonces, les doy la cordial bienvenida a este cuarto webinar. Agradecemos mucho su presencia de todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Sin más preámbulo, les voy a dar una pequeña introducción sobre los ponentes del día de hoy. Hoy nos acompaña Juan Manuel Carballo, es ingeniero en sistemas computacionales, y también nos acompaña la ingeniera Laura Chávez, ingeniera en químico industrial. Y bueno, pues hoy nuestro taller es taller de agentes de IA. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Geo, por la presentación. Vamos a ver lo que es prompting, grounding and metrics, es decir, cómo evaluar, cómo interactuar, cómo evaluar y cómo darle contexto a nuestras interacciones con LLMs, por sus siglas en inglés, Large Language Models. Lo que vamos a ver en este módulo es formas de prompting, vamos a hablar un poco de RAG y vamos a hablar de métricas y cómo se evalúan los LLMs, como LLM as a judge y ciertas métricas para LLMs. Ok. Bueno, ¿a qué me refiero con prompting, grounding and metrics? El prompting es una acción, es decir, es una acción de cómo interactuar con el LLM y de forma que cambia la calidad del LLM a medida que lo instruyes o instruyes la instrucción que le das al LLM. ¿Sobre qué datos? Es decir, el modelo muchas veces es por su forma de entrenar, por su forma de generar estos modelos. Existen un checkpoint. Esos checkpoints son pausas en su entrenamiento en los cuales hasta cierto punto dejan de moverse sus pesos y empiezan eh, y para eventos futuros no tienen conocimiento acerca de esos eventos. Entonces el RAG es lo que le da el contexto acerca de esos eventos en el futuro para que puedan responder sobre esos eventos. Y luego metrics, ¿cómo sabes que sirve? Es decir, ¿cómo mides al modelo o a la respuesta de forma que sea fiel al contexto y tenga una mayor calidad en las respuestas? Ok. Hay tres formas de hacer prompting, lo que es zero shot, few shot y meta prompting. Meta prompting los vamos a ver en el siguiente slide de forma más profunda, pero quiero hablar un poco acerca de zero shot. Zero shot prompting, el cual zero shot prompting es una sola instrucción que le das al ejemplo, al modelo, y muchas veces depende de lo bien redactada que esté la orden. Es excelente para tareas comunes y bien definidas. En contraposición con el few shot prompting, se le da la instrucción y una serie de ejemplos en los cuales puede ser 2 o 3 ejemplos para que el modelo imite el patrón. Muchas veces estos ejemplos vienen resueltos y sube la consistencia de formato y estilo. Sin embargo, tiene una consecuencia que es eh, ejemplos hay que cuidarlos y tiene un costo mayor en tokens. En contraposición al metaprompting, en vez de ejemplos, le das una estructura a cómo quieres que el LLM piense y de forma que sea una plantilla de razonamiento. Es decir, le das estructura y sintaxis sobre el contenido. Bueno,
Aquí el metaprompting es decir, se le da al modelo una estructura de cómo razonar, no de ejemplos que responder. Si vemos a la figura que está del lado derecho, vemos que hay una estructura bien definida en la cual se le da una pregunta a resolver y una secuencia de pasos, es decir, una secuencia lógica de cómo quieres que el modelo encasille sus respuestas para poder ofrecer una respuesta final en el resultado. Muchas veces este tipo de metaprompting es agnóstico y no incluye ejemplos resueltos, es decir, solamente incluye una secuencia que le da constraints o que le da que le da constraints al modelo para que pueda resolver ese problema. También tenemos lo que es el recursive metaprompting, que es una forma avanzada de metaprompting en el cual el propio modelo puede generar y refinar sus propios prompts. ¿Cuándo es mejor utilizar el metaprompting? Cuando el razonamiento tiene que ser complejo y repetible. Es decir, metaprompting sirve para matemáticas, lógica y análisis. Y bueno, vamos a ver un poco lo que es RAG, por sus siglas en inglés, Retrieval Augmented Generation, en el cual sirve para recuperar el contexto de una base de datos vectorial y lo añade al prompt justo antes de generar. Como se menciona en la figura, existe todo una secuencia de pasos en las cuales el usuario hace una consulta, después pasa al siguiente paso, el retriever de una base de conocimientos, recupera los documentos utilizando un índice vectorial y estos documentos se adjuntan a la consulta, es decir, al prompt que le va y ambos elementos, el prompt y el contexto o la base o los documentos extraídos de la base del conocimiento, se le envían al LLM y este LLM genera una respuesta verificable contra el contexto usado. Bueno, existe ciertas cuestiones con respecto al RAG que dependiendo de cómo se use, puede, em, puede llegar a fallar. Para eso se ocupan dos tipos de RAG, que es Advanced RAG y Modular RAG, pero vamos a ahondar un poco más acerca del Naive RAG y por qué sufre con imprecisiones, con recuperaciones imprecisas o con ruido. Muchas veces los documentos, nosotros en, en NLP, que significa Natural Language Processing, le decimos corpus, este corpus de documentos, muchas veces tiene cierta similitud en cada uno de los documentos que se almacenan en la base de datos. Y esta similitud, al momento de hacer el retrieval o al momento de consultar estos documentos, va a comparar la pregunta contra cada uno de estos documentos usando una similitud del coseno, es decir, una fórmula que utiliza vectores. Esta similitud del coseno o estos vectores van a ser obtenidos utilizando un modelo que se llama embedding. Este embedding em, muchas veces tiene es un modelo en el cual se le envía la consulta o el texto y el resultado va a ser un, un vector de n dimensiones en los cuales se va a comparar contra cada uno de los embeddings de los documentos en
en la base del conocimiento. Ahora, Advanced RAG. eh, ¿Por qué el Advanced RAG? Muchas veces requerimos ese tipo de recuperación. Por ejemplo, podemos utilizar un red ranking y un filtrado de documentos, los cuales nos permiten una mayor precisión en el contexto entregado, y también podemos reescribir nuestra consulta de forma que sea mucho más eh, eh, explicativa en el sentido de lo que queremos. Y bueno, Modular RAG, eh, es decir, es una generalización del Advanced RAG, donde podemos ocupar, eh, podemos hacer como un rompecabezas donde las piezas las podemos intercambiar, haciendo que nuestro RAG sea, adaptándolo a nuestro caso de negocio o a nuestro caso de uso. ¿Por qué hablamos del RAG? Bueno, muchas veces en el caso de uso, como en la siguiente parte de este módulo, vamos a ver un caso de uso complejo, un caso de uso de negocio, en el cual vamos a utilizar RAG. Y bueno, vamos a ver un poco a qué nos referimos con Advanced RAG. Este es un ejemplo muy concreto acerca de una secuencia de pasos en las cuales, por ejemplo, iniciamos con este retrieve que está de esta figura del lado izquierdo, donde recupera los bases de conocimientos. Después, una vez que recuperamos esos documentos, lo mandamos a Grade Documents, donde juzga si son relevantes. Aquí tenemos una bifurcación, donde si la cantidad de Grade Documents son suficientes, lo pasamos directamente a Generate. Si no son suficientes esos documentos, transformamos la consulta, y esa consulta es una reescritura del prompt o o de la consulta propia para hacerlo más explicativo. Una vez que tenemos esta consulta, lo mandamos a un web search donde va a internet a buscar una mayor cantidad de documentos, y una vez teniendo estos dos pipelines, vamos al generate, donde obtenemos una respuesta concreta de la consulta. Ok, vamos a ver un poco acerca de lo que son las métricas ROG and Blue. ROG se ocupa para resúmenes y Blue para traducciones. ROG está orientada hacia cuando la referencia aparece en la respuesta, es decir, utiliza ciertos elementos para detallar si las palabras del resumen aparecen contra la respuesta que obtuvo el modelo. Y mide principalmente solapamiento, es decir, si ciertas palabras del resumen aparecen en lo que el modelo generó. En contraposición, Blue se utiliza para traducciones y está orientada a la precisión, es decir, cuánto de la respuesta coincide con la referencia. Muchas veces esta métrica penaliza respuestas demasiado cortas. Ahora bien, el límite en estas métricas es que una respuesta correcta con otras palabras puede puntuar bajo por eso es para RAG y para modelos de LLM, no necesariamente son métricas que se puedan utilizar. Además de estas métricas, existen otras como Perplexity o perplejidad, que miden, la, que miden
una secuencia de predicción de palabras, miden la entropía. Ah, Vamos a ver un poco acerca de los benchmarks, que son, digamos así, datasets estandarizados para medir la capacidad del modelo. Y estos abarcan desde conocimiento, ah, diferentes dominios, como puede ser conocimiento, código, preguntas y respuestas, veracidad, matemáticas, seguimiento de instrucciones, etcétera. Muchas veces estos benchmarks se saturan demasiado rápido, puesto que a medida que los modelos mejoran, eh, tienen que surgir nuevos benchmarks para poner a prueba la capacidad de los modelos de frontera. Y bueno, finalmente eso nos lleva al LLM as a judge, es decir, un modelo que evalúa a otro modelo y es la forma que se ha venido manejando hasta ahorita de cómo evaluar a un modelo. Y aquí hay tres elementos que recibe, es decir, que recibe el juez, recibe la descripción de la tarea, los criterios de evaluación y entradas y salidas generadas por el modelo. ¿Cómo lo evalúa? Pues muchas veces contrasta la salida de los criterios, razona, muchas veces estos modelos son modelos cuyas pros son mejores que los modelos evaluados, es decir, son modelos con capacidad para razonar y que muchas veces devuelve una puntuación numérica, una retroalimentación cualitativa y una justificación. Aquí hay un límite, muchas veces el juez hereda los sesgos y conviene calibrarlo y utilizar una evaluación humana para evaluar si lo que te trajo el modelo fue correcto o no fue correcto. Ok, ahora, muchas veces estos LLMs Judge están anclados en ciertas métricas como es faithfulness o fidelidad, answer relevance, context precision y recall. ¿Por qué estas métricas? Porque estas métricas suelen evaluarse junto con el LLM as a judge y descomponen las respuestas en afirmaciones y lo verifican contra un contexto para ofrecernos una, una evaluación cuantitativa. Ok, aquí. eh, ¿Por qué evaluar el modelo, no solo la respuesta? Eh, ok, aquí tenemos que pararnos un poco y decir, ¿sabes qué? Este modelo, las dimensiones que queremos de medir son la capacidad del conocimiento, la veracidad y alucinación, que nos permiten eh, una capacidad de medir qué tan seguro es este modelo, sus sesgos y su robustez. ¿Qué métodos? Es decir, ¿qué métodos tenemos que utilizar para medir? Muchas veces utilizamos benchmarks y suites estandarizadas o utilizamos el LLM as a judge y muchas veces es importante hacer human in the loop o evaluación humana para lo importante. Pero tenemos que tener cuidado con la continuación de los datos en los datasets de prueba, puesto que estos pueden generar sesgos, ya sea en el modelo probado o en el juez. Y hay que tener claro una cosa, que los benchmarks nunca son similares o no son iguales a los casos de usos reales. Y bueno, tres cosas para llevarte. El prompting, es decir, el zero shot, few shot o meta prompting,
Son excelentes herramientas y son baratas para utilizarse con los modelos y le da estructura a tu forma de interactuar con ellos. El grounding, es decir, es un nivel un poco más alto, utiliza RAG para darle mayor contexto a las respuestas y puedes utilizar Advanced o Modular a medida que crece la exigencia. Y las métricas muchas veces las ocupamos para medir no solo la respuesta, sino también los modelos, pero siempre sobre el caso de uso real. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Te cedo la palabra, Geo. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. La verdad es que esta primera parte fue demasiado interesante. A veces creemos que con el hecho de conocer qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, ya creemos que lo sabemos todo y realmente pues no. Hoy nos enseñaste mucho sobre lo que es lo de los promptings y siempre verificar toda información que vamos a enviar o que vamos a hacer antes de mandarla hacia alguien más. Y pues bueno, solamente para recordarles que nosotros hoy nos estamos dando una asesoría en ESG. Lo que estamos haciendo es un caso de estudio de IA aplicada. Y por eso es que ahorita voy a cederle la palabra a Laura Chávez para que nos explique más cómo es el caso de uso y el comprobable. Adelante, Lau. Hola a todos, pues bien, ya vimos cómo es el método, es decir, el cómo se le pide a un modelo, sobre qué datos va a responder este y cómo medimos si la respuesta nos es útil. Ahora vamos a verlo en un caso real en donde el equivocarse sí cuesta. Juan Manuel nos mencionaba que eh, hay una regla, la cual es medir sobre tu tarea real y no sobre un benchmark genérico. Bien, estaremos viendo el caso de una evaluación ESG, que para este webinar, una evaluación ESG consiste en la ponderación de factores que comprenden las tres dimensiones: ambiental, social y gobernanza. Esto con la finalidad de poder llegar a tomar decisiones mejor informadas. Al día de hoy tenemos un punto de partida en el que el analista revisa caso por caso reportes de sostenibilidad, la prensa, ratings externos y todo esto sin una metodología única de scoring. ¿Por qué es un proceso que se lleva a cabo de manera manual? Esto es porque las fuentes están dispersas y no hay un modelo homologado que pondere las dimensiones ESG. Retomando lo que hablábamos hace un momento o escuchábamos de Juan Manuel, el proceso no tiene un grounding, es decir, las fuentes están sueltas y tampoco tenemos un prompting estructurado, por lo que cada quien va a improvisar el criterio y no hay métricas. Por eso es que las evaluaciones suelen ser en algún momento inconsistentes y difíciles de defender ante un comité. ¿Por qué este proceso ya no nos es suficiente? Porque actualmente tenemos cuatro presiones. Por un lado tenemos la presión regulatoria, en la que los reguladores nos están exigiendo el sustentar el riesgo ESG de cada operación. Además, el pipeline de originación crece más rápido de lo que los analistas pueden revisar a mano, es decir, pues nosotros. Los comités nos están exigiendo que las decisiones sean trazables y defendibles, no a criterio individual. Además, también se implica lo que es el riesgo de transición. Esto, al medir más la exposición climática, da un golpe al portafolio. Entonces, recordemos que con calidad medible, un agente deja de ser una demo
y pasa a ser algo en lo que una empresa puede confiar. Y es que son estas 4 presiones las que exactamente nos dan la razón de que esa calidad sea medible y deje de ser solo algo opcional. Ahora bien, ¿cuál sería un método distinto, una manera distinta de llevar a cabo este proceso? Hay que detenernos un momento para poder reconocer algo. Y es que este proceso es el método que vimos con Juan Manuel, pero ahora convertido en una secuencia de agentes. Comenzamos porque tenemos una planeación en la cual fijamos objetivos y un alcance. Pasamos al primer agente. Este va a tener la tarea de recopilar y es recuperar la evidencia para poder tener la información suficiente para llevar a cabo el análisis. El agente 2 se va a encargar de la extracción y la puntuación. Aquí aplicamos lo que sería el prompting, ya que aplica una estructura de razonamiento y sería para siempre puntuar de la misma manera. Para el agente 3 eh, estará llevando la unificación. ¿Qué es esto? Es la generación, es decir, redactar anclado a la evidencia que los agentes anteriores, el de recopilación y extracción, le van a estar entregando. Esto cumple una regla. Cada agente va a consumir exclusivamente la salida del anterior y es con trazabilidad de punta a punta. Eh, Volvemos a lo que es el RAG, el recuperar, aumentar y generar. Con trazabilidad de punta a punta también, ¿a qué me refiero? A que es la palabra verificable convertida en arquitectura, es decir, ya la estamos aplicando en un proceso. Al final de todo este proceso vamos a obtener un informe de comité que está listo para la firma. Ahora bien, vamos a ver agente por agente, comenzando por el agente 1, que es el encargado de la recopilación. Este va a recibir una lista de contrapartes y el acceso a fuentes. Estas fuentes siempre van a ser públicas y va a rastrear a su vez y consolidar el último reporte de sostenibilidad, los ratings, controversias y sanciones, y va a descartar el ruido y entregar un paquete de evidencia que va a estar estructurada con cada dato que va a estar enlazado a su fuente y es para tener una respuesta verificable. En cuanto a mi experiencia en el uso más bien, con el apoyo de agentes de IA, me encontré con algunas situaciones. Entre ellas está que en el repositorio de informes habían algunos documentos que superaban el peso máximo de carga para que la gente pudiese leerlos. Otros más tenían un formato de imagen y el texto no podía ser extraíble. Y un ejemplo más era el de tablas dinámicas que estaban protegidas, a las cuales el agente tampoco podía acceder y por lo tanto la información no podía ser entregada. Me llevó un poco más de tiempo, a la gente también le estaba costando y en algunas ocasiones incluso me entregaba información pues errónea. Eh, Volvemos a la parte en la que al descartar el ruido, eh, pasamos del RAG NAIVE al RAG avanzado para que el modelo nos entregue un contexto limpio y no contaminado. Continuamos con el segundo agente, el cual estaría encargado del scoring y de la extracción. Este agente
extrae los KPIs y la narrativa ESG. Los va a consolidar en tablas y va a aplicar una metodología de ponderación de la institución sobre las 3 dimensiones que tenemos, que son ambiental, social y gobernanza. Podemos ver un ejemplo en la parte central de la slide y en este ejemplo justamente demostramos que no se le está dando ejemplos de cómo contestar a la gente, sino que le estamos dando una forma de razonar para que este puntúe bajo el mismo criterio y sea empresa tras empresa. Aplicaríamos en este caso lo que es el concepto de meta prompting, es decir, estamos aterrizando más lo que vimos con Juan Manuel a este caso de uso. Mencionaba acerca de la evaluación y de que la ponderación la da la institución que está realizando este proceso de análisis. Por ejemplo, Standard Poor's usa una metodología que evalúa a las empresas en una escala que va de 0 a 100, en el cual el puntaje más alto refleja una mejor gestión y resiliencia en cuanto a sustentabilidad. Esto lo va adaptando a cada una de las industrias a las que va analizando. Algo muy importante que hay que resaltar es el recuadro que nos indica verifica. Dice que cada dato se tiene que verificar y ser contrastado con la información oficial pública de lo que se está extrayendo. Justo dentro del meta prompting podemos darle, bueno, se le da esta indicación de que cada dato numérico que te arroje el agente tiene que ir acompañado de el nombre del documento del cual está extrayendo e incluso la página. Esto nos hace la tarea de verificación un poco más liviana, porque si el agente te dice, ¿sabes qué? Que tuve para el 2025, bueno, la empresa para el 2025 tuvo 2.89 megatoneladas de emisiones de alcance 1. Tú puedes ir a verificar esa cifra, vas a la página del documento que te indica que fue extraído el dato y te das cuenta de que en realidad no es 2.89, sino que es 1.89. A esto se le conoce como alucinación de la gente. Te está afirmando un dato inexistente, pero te lo afirma con seguridad. Es por eso que la parte en la que nosotros como analistas estamos presentes es muy importante. Recordemos siempre que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, nos va a hacer más liviano la parte más complicada de este proceso. Para el tercer agente, el cual nos va a estar ayudando a consolidar lo validado de todas las compañías, va a pasar de datos a un texto claro y nos va a entregar un formato como producto final, el cual va a estar listo para revisión. Volviendo a lo que escuchamos con Juan Manuel anteriormente, estamos en el paso de generar. ¿Qué es esto? Redactar anclado a la evidencia. Y es que aparte no basta con que suene bien, sino que este informe nos va a dar la respuesta a la pregunta del comité, sin tantos rodeos, sin información de más, y esa sería la relevancia de la respuesta. Nuevamente aparece el recuadro de verifica, dado que, como mencionaba, la gente puede tener alucinaciones y nuevamente nosotros tenemos la palabra final
El agente únicamente nos está ayudando como un catalizador. Ahora, justamente llegamos a la razón por la que un comité o un regulador pueden confiar en todo este proceso. Esta slide es en el fondo, pues toda la sección de métricas y de evaluación de lo que Juan Manuel nos mencionaba acerca de justo de las métricas y de la evaluación a los agentes. Y es que, bueno, todo tiene un respaldo. Cada afirmación va enlazada a su fuente y el factor score que le está sustentando. Lo verificamos, nosotros nos encargamos de eso y el control humano siempre está presente. El analista va a revisar y firmar lo que corresponde a lo que es el Human in Loop y el principio que nos indica que combinar el juicio del modelo con el juicio del humano. Cada versión queda registrada y es regenerable. eh, Además de que está alineado a los marcos COSO RM, a la ISO 42001, la ISO 23894 y a lo que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Es decir, no nos salimos de los marcos regulatorios, continuamos dentro de ellos. Ahora esto, ¿cómo vemos un antes y un después? El tiempo, por contraparte, pasa de meses de trabajo a horas. También la consistencia entre analistas que va desde una metodología variable a una metodología única y que ese es el efecto de un scoring estructurado. Vamos hacia la elaboración del informe de comité que tomaba incluso días el estructurarlo a un borrador que te es entregado en minutos y la trazabilidad para el comité regulador que va de baja a un 100% auditable. ¿Esto cómo es posible? Pues recordemos que es el efecto de la fidelidad y del enlace a fuentes. Recuerden muy bien que la regla de la primera mitad de este webinar es que sin medición no hay mejora. Y básicamente esta tabla es la prueba de que esas tres palancas juntas nos van a llevar a un movimiento de cifras que dan mucha valía al negocio. Nuevamente hablando desde mi experiencia en la implementación de estos agentes de inteligencia artificial, eh, no es que la gente haga nuestro trabajo, no es que la gente nos esté sustituyendo, más bien nos está aminorando el tiempo de búsqueda, nos apoya en la síntesis de la información que, pues como muchos de los presentes sabemos, el llevar a cabo una evaluación ESG no es un trabajo fácil, no es un trabajo de a un corto plazo, porque es mucha información que recopilar, es mucha información que verificar, que leer, y los agentes, pues, nos están ayudando o nos van a ayudar bastante a llevar a cabo estas tareas, sintetizando esa
robustez de información. Y nos quedamos con eso, con que la gente nos va a ayudar a la elaboración de un documento de decisión para el comité, va a ser elaborado en un menor tiempo, la evidencia va a estar respaldada en cada recomendación, la trazabilidad de la información y la revisión al final del analista antes de la decisión siempre va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, lo recalco, únicamente nos ayuda a pasar de un proceso lento a uno un poco más rápido, pero tiene sus, llamémoslo, debilidades, que en este caso nosotros lo vemos como alucinaciones. La palabra humana siempre va a tener, pues, justamente va a ser la última palabra. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lau. La verdad es que sí. Creo que también hablando desde mi experiencia propia, saber que tenemos inteligencia artificial, creemos que todo ya va a ser más fácil y ya va a ser lo que la inteligencia diga, pero siempre es importante verificar lo que estamos leyendo, lo que estamos buscando y que las fuentes tengan que congeniar o más bien que vayan a congeniar con todo lo que llevamos de descargable antes de entregar. Entonces, bien. Ahora voy a empezar con el panel de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono, puede escribir y con gusto nosotros vamos a atender las preguntas. Pero quisiera abrir este panel con unas preguntas para Juan Manuel primero. Tenemos una que es, no sé mucho de programación, es la primera vez que escucho de Rack, Zero Shot y algunos otros conceptos. Soy un entusiasta usuario de cloud, pero no entiendo cómo usar Rack en mis consultas. Claro que sí. Muchas veces el RAG, independientemente de que se ocupe como una herramienta de programación, lo podemos ocupar usando el tema de si ocupamos herramientas como Cloud Projects, utilizar la base de conocimiento que se tiene ahí, donde podemos almacenar nuestros documentos. Otra opción para utilizar RAG es utilizar el protocolo MCP, donde podemos conectar nuestro modelo o el modelo que ocupemos, ya sea ChatGPT, ya sea Cloud o ya sea Google Gemini, hacia una base de conocimientos donde podemos conectarnos a una base de conocimientos, una base de datos mediante MCP. Muchas gracias, Juanma. Y tengo dos para Laura. La primera, ¿se puede emplear el uso de inteligencia artificial en casos de ESG, por ejemplo, análisis de medición, de emisiones con Machine Learning? Sí, esos agentes no, o bueno, más bien la inteligencia artificial no únicamente nos va a servir para leer reportes o sintetizar información, realmente también nos va a ayudar en la estimación, pues, de las emisiones que resulten faltantes. Creo que mm, el alcance 3 es parte de lo que casi nunca está completo. Entonces, nos podría justo ayudar, sobre todo con respecto a las emisiones de proveedores. También nos puede apoyar en, pues, la detección de algunas fugas, en cuanto a temas también de deforestación, o incluso, a vigilar lo que sería el consumo de energía, pues, en tiempo real. Es decir, pues, la podemos aplicar en otras actividades. Ok. Tenemos Mm, una pregunta más en el chat. ¿Cómo ujú. evalúas que la interacción entre agentes no afecte el objetivo final de una solución basada en inteligencia artificial?
Está abierta para ambos, para ti o para Juan Manuel. Ok, aquí tenemos que tener bien claro que una interacción entre agentes, eh, muchas veces el agente no va a actuar sobre un contexto compartido, sino es decir, no va a generar duplicidades, sino va a actuar sobre un mismo contexto en el cual, digámoslo así, dos agentes, no va a haber una respuesta por parte de dos agentes diferentes a una misma respuesta. Es decir, desde mi punto de vista, no hay como un criterio específico para que dos agentes que interactúan o que tratan de acercarse a un objetivo final. Pasar a la siguiente pregunta y al final poder enviar las conclusiones por el chat. ¿Les parece bien? Bueno, tenemos una pregunta por parte de Chema que dice, ¿cómo pueden los agentes de IA estructurar y analizar datos ESG de distintas fuentes para identificar patrones y mejorar la precisión de las evaluaciones? Bueno, aquí nuevamente regresamos a lo que es el metaprompting. Esto lo vas a hacer a través de la instrucción que tú le vas a dar al agente. Hay agentes que te aceptan más de una fuente de información y a partir del prompt que tú le das al agente, ese te va a identificar los patrones y a mejorar la mejora de la precisión de las evaluaciones. Esa realmente la llevamos nosotros a cabo de manera, digamos, manual. ¿Por qué? Porque depende de nosotros más que de la gente. Es en donde entraba la parte de lo que mencionaba de la verificación. Es decir, nosotros siempre tenemos que estar atentos, siempre hay que estar presentes en este análisis. Recordemos que el agente nos va a ayudar a pasar de una tarea lenta a una un poquito más rápida, y digo poquito porque al final seguimos detrás de este análisis, yendo de dato tras dato, verificando en el informe del cual se obtuvo pues la extracción, verificando que el dato es el correcto. No sé si contesté la pregunta o si necesita que sea algo más específico. De igual más desea hacer una pregunta, puede escribirla en el chat o bien puede levantar la mano y con gusto atenderemos su pregunta. Bueno, pues si alguien más ya no tiene alguna duda o alguna pregunta, vamos a cerrar el webinar del día de hoy. Solo recordándoles que esta sesión fue grabada y después encontrarán esta sesión en nuestro canal de YouTube por si quieren repasar, por si quieren también volver a escuchar algo que quizás en estos momentos no fue muy claro, por volver a regresar. De igual manera lo vamos a estar compartiendo vía correo electrónico. Tenemos nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn y pues cualquier duda, estamos para servirles. Muy bien, voy a estar tomando los correos que nos están enviando en el chat y les agradecemos mucho que estén aquí hoy con nosotros. Sin ustedes esto no sería posible. Y pues sin más, no sé si Lau y Juan Manuel desearían agregar algo. Les agradecemos mucho.